Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en este espacio académico, e igualmente por la paciencia que tuvieron estos minutos con el traspiés desde el punto de vista tecnológico. Estas son mis declaraciones y específicamente para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Si nos ponemos en el contexto de la medicina de precisión, el ideal y lo que probablemente lleguemos en un par de décadas sería contar con nuestros pacientes en las diferentes condiciones, enfermedades, con genotipificación, con fenotipificación y con elementos propios del monitoreo clínico virtual permanente, con una serie de datos que nos va a acercar al concepto de Big Data en salud, con elementos de evaluación digital, de interacción que permitirán llevar a elecciones desde el punto de vista terapéutico y específicamente desde el punto de vista farmacológico a los mejores elementos. El ideal dentro de ese espectro, dentro de ese ecosistema digital, sería contar con algo que se denomina hoy por hoy o que se proyecta como lo que es un gemelo virtual. ¿Qué tal con ese modelo y con ese paradigma en donde se les suministrasen medicamentos desde la realidad virtual a ver cómo se comporta? ¿Por qué les empiezo hablando de la medicina de precisión? Porque las patologías que van más avanzadas en medicina de precisión son aquellas que tienen un reconocimiento como condición de enfermedad, que tienen una historia, una evolución y que tienen disponibilidad de distintos accesos terapéuticos y diagnósticos. Pero no así sucede con todas las enfermedades. Y en este caso puntual, en obesidad, estamos todavía en pañales en algunos de los elementos. Probablemente no desde el punto de vista fisiopatológico porque hemos avanzado mucho, no tanto como en otras condiciones como diabetes, pero sí se ha avanzado a través del tiempo. Y cuando nos circunscribimos al manejo farmacológico de entre todo ese espectro ideal que les acabo de dibujar, lo ideal sería contar con farmacogenómica, pero hoy por hoy no lo tenemos. Por eso es fundamental cuando pensamos en el manejo farmacológico de la obesidad, perfilar el concepto dentro del marco de nuestros pacientes y elegir el mejor dentro de lo que podemos. Por eso en los próximos minutos lo que vamos a hablar es manejo farmacológico de obesidad, pero también saber en cuál punto estamos. Y retomaré los elementos que vieron en los dos segmentos anteriores con el doctor Coronel y con la doctora Valentina Estupiñán, para ir consolidando a través de la mañana un concepto concreto. Entonces, para entrar en materia, nosotros cuando hablamos del manejo farmacológico no debemos dejar de reconocer que todo debe estar estructurado dentro de una intervención interdisciplinaria. Algunos utilizamos una serie de elementos para explicarle al paciente e igualmente a todos los colegas que se quieran sensibilizar con el proceso de obesidad, cómo entregarle esa información de cara a los pacientes. Nosotros hemos creado algo que es la estrategia del polígono. ¿Y qué es la estrategia del polígono? Mostrarle al paciente de una manera gráfica los elementos que son absolutamente necesarios para llevar a un feliz término el control y la reducción significativa de peso. Y hablamos de 4 esferas: la esfera de ejercicio o actividad física, la esfera de terapia médica nutricional o nutriología, la esfera de la cognición para abordar la esfera mental específicamente, y una 4ª esfera que es el manejo farmacológico. Y les decimos, según esa estructura ya ampliamente conocida por ustedes como lo es un diagrama de Venn, que si logramos coalescer esas 4 esferas en un polígono o en un diamante, color turquesa en este caso, podemos encontrar los mejores resultados. Pero lo que vamos a hablar es de solo la esfera desde el punto de vista farmacológico. Para entrarnos en esa esfera farmacológica es necesario denotar algunos elementos importantes. Lo primero, que si bien todas las guías a nivel mundial tienen una orientación desde el punto de vista del manejo interdisciplinario y todo lo que les acabo de mencionar, también hay una elección específica según cuál fuese la latitud en la que estén. Motivo por el cual hablaremos de algunos elementos a nivel de aprobación en los distintos entes regulatorios, pero haremos más énfasis de los que estamos disponibles en Colombia. Ahora, el por qué la existencia del manejo farmacológico. Y parece un poco redundante a esta altura decir por qué es necesario tratar
el sobrepeso y la obesidad desde el punto de vista farmacológico? Pues creo que es al lugar porque hay que reconocer la fisiopatología de la obesidad. Si solo fuera cambiar algún estilo de vida, hacer algunas modificaciones puntuales desde el punto de vista nutricional, pues sería mucho más sencillo. Pero si nos adentramos en la profundidad de la fisiopatología de la obesidad, encontraremos muchas cosas. Lo primero entonces es reconocerla como una enfermedad. Más allá de un factor independiente de riesgo cardiovascular, es una enfermedad nosológicamente identificada, con 192 comorbilidades asociadas y un marcador independiente de mortalidad, con cascadas fisiopatológicas, mecanismos homeostáticos poderosos y cascadas biológicas perpetuas, que hacen que hoy por hoy aceptemos a nivel mundial la obesidad definitivamente como una enfermedad. Entonces, primera razón, porque es una enfermedad. Y es una enfermedad que cuenta con una historia natural que es tan antigua como la historia misma de la humanidad. Y en este sentido tenemos que reconocer lo que ha pasado a través de 70.000 años de evolución. Lo que hoy por hoy tenemos en nuestro componente genético y en nuestro comportamiento clínico de muchos elementos son el privilegio de 70.000 años de una especie evolucionando. Y eso nos ha permitido que a través del tiempo nos convirtamos en máquinas perfectas de conservación grasa, motivo por el cual el controlar el peso, el sobrepeso y la obesidad no es simplemente una balanza estática de deseo de control de ingesta, sino que tienen que haber elementos de respuestas biológicas de adaptación de peso. Y dentro de estas respuestas biológicas de adaptación de peso hay una muy nombrada, y es la termogénesis adaptativa. Todo esto se los menciono porque esto va en congruencia con una de las frases que voy a citar literalmente de una de las guías del 2015, donde se menciona: si la pérdida de peso se lograra de manera exclusiva con reducciones en la ingesta e incremento en el gasto de energía, probablemente los medicamentos no serían necesarios. Y son necesarios porque detrás de esa historia natural de la obesidad y detrás de ese privilegio de 70.000 años puede haber una condena. Y esta condena está dada si no conocemos en qué punto de la evolución estamos. Lo que van a ver a continuación, probablemente lo han visto, que lo compartimos en otros espacios académicos, pero es la forma de dar en un solo plano todo lo que puede influir en la historia natural de la obesidad. Relación de peso y adiposidad con la edad, hay elementos de ancestría, elementos genéticos, epigenéticos, rasgos familiares con tasas metabólicas basales menores a lo que deberían estar estandarizadas para el peso y la edad, respuestas adaptativas del adipocito como una célula protagonista del proceso y elementos propios de la evolución a través de la vida, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural, que pueden pesar más un poco en alguno de los géneros que en otros. Los biológicos pesan un poco más en el caso de las mujeres, los culturales pesan más en el caso de los hombres. Cambios del colegio a la universidad, de la universidad a la vida laboral o inclusive del estado civil también generan detonantes en el aumento de peso. Y si queremos tener un punto de corte en la edad, 26 años para mujeres y 27 años para hombres. Hablamos de que ahí en adelante es más complejo el reducir peso. Fuera de todos los elementos que coalescen en un ambiente obesogénico como en el que estamos. Adicionalmente, intervenciones quirúrgicas desde el punto de vista de un concepto mecanicista que pretenden reducir aspectos fisiopatológicos ampliamente descritos. Y allí se entra en una cadena de pérdida-reganancia, que en el tiempo se convierte en una escalera de peso a través del tiempo. Eso, si lo quieren decir en 2 palabras, es una enfermedad sindémica. Por esta razón es que necesitamos de los fármacos para modular de manera contundente todos estos procesos. Ojo, necesitamos de los fármacos, pero no de manera exclusiva esperar que los fármacos respondan ante todo este proceso. La primera pregunta entonces de la charla fue: ¿por qué? Y estas son las razones que les acabo de contar. La segunda pregunta entonces es: ¿a quién? Y aquí esto es bien importante. ¿Quiénes de los pacientes ameritarían un manejo farmacológico? Y aquí traigo a colación un concepto bien importante, y es lo que sucede en ocasiones con el motivo de consulta oculto del paciente. El paciente o no sabe por qué lo remiten, o de pronto llega aduciendo otras condiciones,
Como por ejemplo, esto me permite denominarlo como la teoría del árbol, y es un paciente que comienza a tener una serie de manifestaciones: osteoartrosis, hipertensión, trastorno del metabolismo de los carbohidratos, esteatohepatitis, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, dislipidemia, riesgo cardiovascular, entre otros. Pero cuando uno evalúa el conjunto de ese paciente y mira a profundidad, sabe que la base y la raíz es la adiposidad. Y si la base es esa, allí es donde debemos atacar. Cuando les digo a quién, es contextualizar ese paciente en todas sus condiciones y comorbilidades y saber cuál es la raíz del problema que lo acaece. Ahora, si miramos el a quién, quisiéramos saber no solo cuál sería la persona que se beneficiaría, sino cuándo. Y aquí se nos fusiona el a quién y el cuándo. Y en esta tercera pregunta, pues definimos el momento, los tiempos adecuados en los cuales debemos abordar el componente farmacológico. Esto es bien interesante. Ustedes saben que hay distintos elementos de intervención multidisciplinaria en los que inicialmente se pueden hacer cambios en el estilo de vida, y de hecho hay algunos estudios tipo ensayo clínico de asignación aleatoria que antes de dar la molécula activa dan una especie de running, una especie de preparación para ver si hay cambios en el estilo de vida. Por eso el momento, esto es muy importante, lo definen ustedes como clínicos, en el grupo en donde se manejen, en el equipo en donde estén y de cara al paciente, porque en ocasiones es mejor no empezar la terapia farmacológica desde el comienzo, sino generar cambios previos a pensar en medicamentos. Entonces ahí viene algo bien interesante, es la relación que hay con esos cambios en el estilo de vida en la temporalidad. En el deber ser, debería haber por lo menos unas 12 semanas de una intención por cambios en el estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede? En los pacientes que llegan a programas de intervenciones interdisciplinarias es altamente probable que ya hayan pasado por esa etapa. Y muchos de los pacientes que llegan donde ustedes ya han pasado por esa etapa de cambios en el estilo de vida. Entonces es a criterio del clínico definir cuándo es el deber ser de esperar un poco más o iniciar de manera contundente. Ahora, si queremos ver indicaciones más precisas, creo que esto sí es mucho más claro para todos. Primero, donde los medicamentos están aprobados de manera específica. Y si uno lo quiere mencionar, lo menciona con dos criterios. Uno, índice de masa corporal mayor a 30. Es decir, el paciente tiene obesidad. O índice de masa mayor a 27 con alguna comorbilidad. Dicho sea de paso, comorbilidad que de manera contundente está asociada con complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Aquí mencionamos algo bien interesante y es en cuanto a las indicaciones. El objetivo es control, salud. Y eso creo que todos los que estamos en este auditorio virtual lo tenemos muy claro. ¿Pero por qué se los menciono? Porque en ocasiones hay algunas motivaciones estéticas por parte de los pacientes. Y aquí sí es una acotación y una opinión muy personal. Eso no está del todo mal. Porque si el paciente, su motivación es un componente estético, pero nosotros como clínicos le hacemos ver la realidad de la adiposidad como un componente de patología, nos podemos anclar desde ese componente estético a la motivación, develándole la realidad de la enfermedad al paciente y motivarlo en el marco de control salud también con sus objetivos estéticos. Eso sí, regulando las expectativas como lo vamos a ver más adelante. Y otro aspecto importante a mencionar es el antes o el después de la cirugía bariátrica, porque es una de las preguntas que más me hacen en este tipo de interacciones académicas es, ¿y después de la cirugía bariátrica sería susceptible el manejo farmacológico? Pues sí, podría llegar a ser al lugar en unos contextos muy específicos, con unos fármacos muy puntuales y con unas experiencias en vida real que se tienen y publicaciones a nivel mundial que sucede con esos pacientes. Eso obviamente podría ser motivo absoluto de una sola charla, hablar del manejo farmacológico del paciente después de cirugía bariátrica. Tengamos en cuenta factores de asociación farmacológica. Aquí me voy a permitir hacerles una sugerencia de revisión bibliográfica y es de ese artículo de Marcus May que es publicado este año. Hacen una asociación espectacular entre la adiposidad y los medicamentos desde 4 perspectivas. Primero, la intencionalidad, que es lo que nos trae hoy acá, el manejo farmacológico intencional del peso. Segundo, la no intencionalidad. Y cuando hablamos de no intencionalidad es qué impacto tienen los medicamentos en el peso sin que ese sea realmente el objetivo. Y ahí podríamos diferirlos entre factores de pérdida y factores de ganancia. En cuanto a los factores de pérdida, tenemos, por ejemplo,
metformina, inhibidores de SGLT2, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, topiramato o bupropión, que sin ser el motivo de suministro, la adiposidad o la obesidad, sí tiene una generación de pérdida de peso. A tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si el paciente tiene sobrepeso, obesidad y alguna comorbilidad que esté en potencial manejo con esos fármacos que les acabo de mencionar, usted se podría apalancar para mejorar el peso en el paciente. Ahora, tenga en cuenta, no solo se pierde peso de manera no intencional, también se gana. Entonces, tengamos en cuenta 3 grupos farmacológicos: antihistamínicos, antidepresivos y antipsicóticos, que pueden generar aumento de peso. Entonces, modular eso en el contexto del manejo farmacológico del paciente es importante. Y otra serie de elementos que les sugiero profundicen, por cuestiones de tiempo obviamente no lo hago, en cuanto a la farmacocinética y la farmacodinámica en el paciente con sobrepeso y obesidad. ¿Cómo fluctúa y cómo cambia? Y en este artículo se permiten hacer la clasificación según los grupos más importantes. Dentro de ellos les menciono los 3 principales y los motivo a que lean el artículo: antibióticos, anestésicos y antitrombóticos. ¿Cómo manejarlos en el paciente con sobrepeso y obesidad? Ahora, ¿cuál medicamento y cómo hacerlo? Y en esto es bien importante tener en cuenta cuáles realmente son medicamentos, cuáles realmente no son moléculas compuestas o inventadas que presuntamente sirven para el control de peso. No, ahí hay que dejarlo muy claro. Por eso siempre traigo a colación esta tabla. Sustancias, moléculas activas e inclusive hormonas que desde hace más de un siglo se conocen que o no sirven o tienen efectos adversos deletéreos y no se deben usar. Y que hoy por hoy aún encontramos algunas personas con pocos escrúpulos y mucha ambición vendiendo este tipo de sustancias para obtener beneficios económicos, pero sí perjuicios contundentes a los pacientes. Un deber que nosotros tenemos como clínicos es estar totalmente en contra de este tipo de procesos y conocer la historia, pues obviamente para un cliché no volver a repetir. Ahora, yo les mencionaba que están en todas las guías, pero tengamos en cuenta cuáles son las aprobaciones por las entidades regulatorias en distintas partes del mundo para saber cómo se mueve el mundo y cómo estamos nosotros. Tengan en cuenta algo. 1, los estudios no pueden ser comparativos entre los diferentes fármacos porque no hay estudios cabeza a cabeza, excepto con algunas moléculas puntuales. Y adicionalmente porque la heterogeneidad de los cambios en el estilo de vida son muy diversos, es supremamente diversa, la heterogeneidad es muy amplia. Entonces no podríamos decir que este estudio se puede comparar con este, no, pero dentro del mismo estudio sí podemos inferir conclusiones clínicas. Ojo, importante, el paciente que esté en curso, la mujer que esté en curso de tratamiento farmacológico para el control de peso, no debe quedar en embarazo. Eso yo sé que es como importante resaltarlo, porque para algunos sea muy obvio, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces la obesidad está asociada a menorrea y la menorrea a su vez a su fertilidad, y casi entonces que nuestras mujeres con mucha obesidad no están planificando porque presuntamente nunca han quedado en embarazo sin cuidarse. Pues a empezar a cuidarlas, porque cuando empiezan el manejo farmacológico, el manejo interdisciplinario del control de peso, pueden quedar en embarazo porque esa menorrea cede, se activan los ciclos menstruales y se disminuye la subfertilidad. Entonces, ojo, anticoncepción muy importante. Tengamos elementos en cuenta los aspectos de monoterapia, aprobación a corto, mediano, largo plazo y la seguridad cardiovascular. Esta es una imagen compleja que solo tiene un objetivo: suscitar la complejidad de las rutas neurobiológicas que se permite uno modular a través de los medicamentos para mejorar el contexto en nuestros pacientes con sobrepeso. En la siguiente diapositiva les muestro una gráfica mucho más concreta y es plana. Control central en un plano. Orexigénicos y anorexigénicos, factores y rutas neurobiológicas. De este lado, el neuropéptido Y, por ejemplo, y de este lado, la propia melanocortina y la secreción de CART. Regulaciones por algunas neurotransmisiones como el GABA, específicamente dentro del núcleo arcuato, y la interacción a través de todo este proceso neurobiológico. ¿Por qué lo suscitamos de manera puntual? Porque es que allí es donde está el 90% de la acción de los medicamentos para el control de peso. Ahora, les menciono de manera muy concreta cuáles son los medicamentos aprobados a nivel mundial para el control de sobrepeso y la obesidad. Tenemos que hasta el año 2019 estos eran los aprobados para manejo de control de peso por FDA a largo plazo. Miren los que aparecen allí: Orlistat, lorcacerina, fentermina, topiramato, naltrexona, bupropión, liraglutida. ¿Sí? Pero resulta que para el año
2021 hay un par de cambios. El primero de ellos que les quiero denotar, la lorcacerina sale una caja negra de la FDA diciendo que está proscrita por un potencial oncogénico que tiene la lorcacerina, motivo por el cual en ninguna parte del mundo hoy por hoy está aprobada. No voy a profundizar más en el tema, recordamos cuál era el mecanismo de acción, pero ya hoy por hoy no se debe contar con ella, nunca llegó a Colombia. El otro elemento importante es saber con qué contamos realmente en Colombia y qué ha salido nuevo y que vamos a mencionar de manera muy puntual. 4 de junio del presente año, semaglutida es aprobado para el control de peso por FDA a dosis de 2.4 miligramos semana. Y eso, digamos, es el gran boom en el último año en cuanto al manejo farmacológico. Interesante porque es un paso más allá y por todo lo que les voy a mencionar más adelante que se nos viene en camino. ¿Qué pasa de cara a nuestro país? Pues que no contamos con ninguna de las coformulaciones como fentermina, topiramato, naltrexona, bupropión, aunque así con monofármacos, pero que no están aprobados para el control de peso en nuestro contexto. Y semaglutida, a pesar de que contamos con ella en Colombia, no tiene una aprobación para el control de peso, sí para el control de diabetes tipo 2. En ese orden de ideas nos circunscribimos a los 2 manejos farmacológicos disponibles en Colombia, Orlistat y liraglutida. Obviamente, cuando nosotros abordamos el manejo en el control de peso desde el punto de vista farmacológico, es importante reiterar al paciente esto, lo que el paciente puede lograr en beneficios de control de peso de cara no solo al manejo farmacológico, sino al elemento interdisciplinario. Y lo suscito porque esta es la manera más puntual de usted decirle al paciente qué está mejorando porcentualmente. ¿Qué espera usted mejorar de todas las comorbilidades? Casi que es ajustar lo que existe en el paciente, lo que hay en la literatura y expresárselo cómo se puede el paciente beneficiar. Otro elemento importante antes de mencionar cuál es el que vamos a empezar, acercar las expectativas a la realidad y crear metas conjuntas, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Y para eso les traigo estos aspectos bien interesantes. Primero, ¿cuáles son las metas que podríamos trazar con el paciente para acercarlo a la realidad? Una meta de 2 kilos en el primer mes sería una meta interesante, es 1 libra por semana, que parece ser poco para las aspiraciones de los pacientes, pero es una realidad de lo que podríamos llegar a cumplir. Ahora, lo mínimo sería 5% en 3 meses, 10% en 6 meses, y de ahí en adelante se cataloga con una muy buena y una excelente respuesta. Tengan en cuenta estos porcentajes, siéntense con el paciente y le muestran a dónde podemos llegar en el mejor de los casos, porque si las expectativas son muy altas, se pueden golpear un poco en el proceso. Ahora, si miramos desde el punto de vista farmacológico, miren cómo en esta escala fentermina topiramato comanda el proceso con respuesta y en última instancia Orlistat con pérdidas medias de peso a través del tiempo con porcentajes que pueden llegar a acercarse a 8% en este caso. Varía según elementos de aspectos de tratamiento interdisciplinario y acompañamiento en el proceso. Ahora, esas expectativas y esas metas irán cambiando en el tiempo y por eso en ese esquema de barras yo les adiciono lo último que les mencionaba. En un esquema de barras proporcional sería esa la barra de semaglutida si lo comparáramos con nosotros a hoy. Y ya van a ver por qué lo digo. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través del tiempo las expectativas pueden ir creciendo, no solo desde los pacientes, sino desde los clínicos. ¿Qué podemos obtener nosotros con manejos interdisciplinarios? Incluso acercándonos con nuevas moléculas a lo que se podría ver en algunos pacientes después de cirugía bariátrica. De los medicamentos que no están disponibles en Colombia, sí se los quiero mencionar, cosas muy puntuales para que los tengan en cuenta. En naltrexona, bupropión, fentermina, topiramato, tengan en cuenta los mecanismos de acción de cada una de esas coformulaciones, las presentaciones que están en distintas partes del mundo, la aprobación que se tiene, por ejemplo, por FDA y los efectos adversos que se pudieran suscitar. ¿Por qué eso los menciono? Porque no se les haga extraño que en un corto tiempo a Colombia sigan llegando más moléculas para el control de peso y la obesidad. Por muchas razones, porque la investigación progresa, porque las prevalencias son absolutamente contundentes, entre otros elementos. Y dentro de ese segundo aspecto, saber que 1 de cada 2 colombianos tiene sobrepeso y obesidad y casi el 18% de la población colombiana tiene obesidad, es un factor suficiente para abrir o hacer apertura a este tipo de moléculas. Ténganlo en cuenta, cositas muy puntuales que probablemente en el tiempo nos vamos a ver abocados a enfrentarnos a ellos.
Semaglutide, les dije, el gran lanzamiento en el 2021. No contamos con aprobación en Colombia, pero miren de manera puntual algunos aspectos que les quiero resaltar. Agonista de receptor de GLP-1 conocido como antidiabético. Titulación que se empieza en 0.25 y se va hasta 2.4 miligramos semana, más del doble de la aprobación para el caso de antidiabéticos. Ya tiene aprobación por FDA. Los efectos adversos son congruentes con lo que conocemos del grupo farmacológico, tanto en diabetes como en obesidad, y las contraindicaciones igual que los agonistas de receptores de GLP-1. Miren la media de pérdida de peso, 12.4% según cuál sea el estudio que se revise, STEP 1, 2, 3, 4. Las pérdidas de peso pueden ascender hasta el 15 y el 17% en media. Por eso les hacía yo esa comparación de barras donde era tan interesante cuando se veía con los otros. Ahora, miren esta segunda imagen. Pérdida de peso categórica del 5, 10, 15 y 20% derivado del estudio STEP 1, donde se compararon distintas dosis y versus placebo, obviamente. Y miren cómo la pérdida de peso mayor del 5% es del 86.4%. Ningún medicamento para control de peso había demostrado una contundencia en esos resultados. Y otra diapositiva final, pérdida de peso del 20%, que bien sabemos que la pérdida de peso del 20% es lo que se acerca incluso en algunos elementos, en algunas casuísticas del impacto de la tubulización gástrica en pacientes con obesidad. Y esa pérdida de peso se logra en el STEP 1 en el 32% de los pacientes, del 20%. En el STEP 3 del 35.7%, en el STEP 4 39.6% y en el STEP 2 de 13.1%. Estos últimos con diabetes tipo 2. Es decir, las pérdidas de peso del 20% con manejo integral más manejo farmacológico, que clínicamente hace 10 años eran impensables, hoy por hoy son una absoluta realidad. Eso nos cambia la perspectiva totalmente. Orlistat es lo que tenemos aprobado en Colombia. Ustedes ampliamente lo conocen. Les reitero su mecanismo de acción. La utilidad no solo en el control de peso, sino en evitar la progresión de prediabetes a diabetes cuando se logra la reducción de peso hasta el 37% en algunos pacientes. Y la pérdida media. Les reitero algunos aspectos de aprobación, tener en cuenta la disminución de absorción con algunos medicamentos y la frecuencia de los efectos adversos. Y aquí van unos tips prácticos para el manejo de esos efectos adversos. Plan de alimentación ajustado, suplementos con contenidos altos en fibra para evitar los trastornos gastrointestinales, seguimiento a niveles de aspectos como la TSH para evaluar que el hipotiroidismo esté controlado y el uso de multivitamínicos. Y en segunda instancia, liraglutida, sé que ustedes lo han oído nombrar ampliamente. Sí, les reitero la importancia en los diferentes escenarios en que se ha visto enfrentado liraglutide como manejo farmacológico de la obesidad, en componente de prediabetes, de diabetes, de apnea del sueño, e inclusive en un estudio muy interesante que es el scale de mantenimiento, ¿cierto? Porque primero se hacía eso que les mencionaba de los cambios en el estilo de vida y posteriormente el manejo farmacológico. Pérdidas categóricas de peso muy importantes y en el scale de mantenimiento que era el que les mencionaba, hasta el 6.2% cuando lo comparamos con placebo. Muy importante, la diferencia con placebo es contundente y sé que ustedes es ampliamente probable que tengan experiencia en este sentido. Las pérdidas de peso se logran en más del 10%, hasta en más del 20% de los brazos de intervención con liraglutida a 3.0 miligramos cada día. Los efectos adversos conocidos como muy parecidos a los que se acabo de mencionar de semaglutide, tener en cuenta que a través del tiempo hay algunos pacientes que no logran, digamos, cambiar la existencia de los efectos adversos y persisten en un bajo porcentaje con algo de náuseas a través del tiempo. Los resultados con este medicamento siguen siendo contundentes no solo en los ensayos clínicos de asignación aleatoria, sino en los reportes de vida real y de hecho con algunas liberaciones de alguna casuística local que tenemos, encontramos unas reducciones muy significativas de peso y sé que ustedes también lo han vivido de cara a los pacientes. En estos últimos minutos les voy a intentar dar respuesta de manera puntual a algunas preguntas. Y la primera es ¿por cuánto tiempo? Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Por cuánto tiempo es el manejo farmacológico de la obesidad? Y yo les digo que esa respuesta hoy por hoy no es contundente y la literatura
ni los entes académicos se han puesto de acuerdo, todos al unísono a decir por tanto tiempo. Pero les quiero solo suscitar una reflexión. A su izquierda está el estudio Sendox, que fue comparación de placebo con Orlistat. Y si ustedes ven en la parte inferior de la comparación, cuando está con intervención el paciente de Orlistat y lo pasan al brazo de placebo, el paciente asciende, como ustedes lo ven, en el marco verde. Es decir, al suspender el medicamento, el paciente regana peso. Y eso pasa con Orlistat y pasa también en este estudio, que es el scale de mantenimiento con liraglutida. Miren, en el recuadro donde el paciente suspende el medicamento, comienza la reganancia de peso. Y esto pasa en todos los fármacos. Eso nos habla y nos reitera la condición crónica de la obesidad como enfermedad. De ahí a decir que es el manejo farmacológico lo que va a generar persistencia de los cambios en el tiempo, no necesariamente. Porque si se hacen cambios profundos en el estilo de vida, en donde ya no haya una dependencia del manejo farmacológico y el sobrepeso y la obesidad siguen controlados, pues definitivamente no habría lugar. Pero en aquellos pacientes que siguen necesitando el manejo farmacológico para mantenerse, igual. Nosotros no le quitamos los antihipertensivos al paciente hipertenso si está controlado. Es un punto de reflexión. Y el otro punto de reflexión es hacia dónde vamos. Y cuando uno mira los horizontes, probablemente es más apasionante aún lo que se viene en la historia de la obesidad. Y en este sentido, les traigo esta otra recomendación para que lo puedan ampliar. Y es una publicación de Dragano de Neuroscience del 2020, en donde nos hace un resumen de todos estos elementos que les he venido contando, de las aprobaciones que se cuenta con FDA a corto y largo plazo. Y ojo, ¿para dónde vamos en terapia farmacológica en obesidad? Vamos al poliagonismo de péptidos. Vamos no solo a manejar con un solo péptido, sino con 2 y hasta con 3 péptidos, un triagonismo de GLP-1, GIRP y GCRR. Ese triagonismo nos va a permitir regular el impacto metabólico y reducir el peso de manera significativa. Y no solo la entrega de esos péptidos van a ser como están siendo hasta ahora, sino a través de otros mecanismos hormonales. Les dejo simplemente ese tip para que se antojen de leer esa revisión, porque se puede ampliar de manera significativa y también nos traería a colación casi que otra charla para hablar solo de los medicamentos del futuro en obesidad. Así pues, empezamos mencionando algunos elementos de medicina de precisión y cómo se pueden ir ganando esos terrenos a través de múltiples enfermedades. Hoy por hoy, en obesidad no estamos tan avanzados como sí en otras condiciones para estar inmersos del todo en ese ecosistema digital. Sí hay en obesidad algunos elementos desde la virtualidad que nos pueden apoyar, pero la terapia farmacológica sigue siendo el arte del clínico para tomar una decisión acertada. Así, reiteramos a manera de conclusión lo que hemos tratado hasta ahora. 1. Ratificar que la obesidad definitivamente es una enfermedad crónica por todos esos aspectos que me permití señalar desde el punto de vista fisiopatológico y muchos otros más que por cuestiones de tiempo obviamente no mencioné. Segundo, ¿a quién? Al paciente que tiene comorbilidades, la identificación adecuada del mismo. El cuándo. ¿Cuándo es el momento preciso después de los cambios en el estilo de vida y que el paciente haya cambiado su chip? 3. ¿Cuál de los medicamentos y cómo suministrarlo desde el punto de vista práctico y qué esperar? La cuarta pregunta fue, ¿por cuánto tiempo? Y esa se las dejé como un punto de reflexión para que cada uno encuentre su respuesta. Y finalmente, tal vez lo más interesante es contemplar el futuro y saber para dónde vamos. Muchísimas gracias por la atención y por estar conectados acá.